Aquí comienza Los Clásicos Judíos. Los compositores judíos a lo largo de la historia de la música. Con la producción y conducción de Mario Persovsky. Los Clásicos Judíos. Hola, ¿cómo están? Bien, antes de comenzar el programa, les recuerdo nuestro contacto a través de WhatsApp. Es el más 54 911 3370 0963. Repito, 11 3370 0963. Además, les recuerdo que nos pueden escuchar a través de la FM en el 96.3, a través de la web en radiohigh.com y también en YouTube en Los Clásicos Judíos. Cualquier pregunta, consulta o comentario lo pueden hacer mediante WhatsApp o a través de los comentarios de YouTube. Tenemos hoy 6 compositores, pero no se asusten, el tiempo es el mismo, son obras cortitas, pero son 6 compositores, de los cuales hay todas las músicas conocidas, pero no los compositores. Y muchos conocen las obras, pero no conocen quién las compuso y en qué condiciones se compusieron. Bueno, nuestro primer compositor de hoy es un compositor no judío, pero que compuso algunas obras con temas bíblicos. Se trata de Charles Camille Saint-Saëns, compositor famoso, compositor francés, que nació en París el 9 de octubre de 1835 y falleció en Argel el 16 de diciembre, miren, precisamente el día de mi cumpleaños, el 16 de diciembre de 1921. Lógicamente yo no nací en 1921, nací mucho más tarde. Fue un compositor, director de orquesta, organista y pianista de música académica. Músico muy dotado, fue un virtuoso pianista y también un excelente improvisador al órgano, escritor, caricaturista y un gran viajero. Saint-Saëns desempeñó un papel excepcional en la renovación de la música francesa, tanto por su enseñanza como sobre todo por su actividad en favor de la música nueva. Fue uno de los fundadores de la Sociedad Nacional de Música, destinada a tocar y difundir la música francesa, y puede considerársele un jalón esencial de la renovación que condujo a Claude Debussy y Maurice Ravel. La obra que vamos a presentar es, mejor dicho, una parte de esta gran obra, que es Sansón y Dalila. Es una gran ópera en 3 actos con música de Saint-Saëns y libreto del francés Ferdinand Lemaire. Se estrenó en Weimar el 2 de diciembre de 1877, en una versión en alemán, fíjense. La ópera se basa en el relato bíblico de Sansón y Dalila, que se encuentra en el capítulo 16 del libro de los jueces en el Antiguo Testamento. Es la única ópera de Saint-Saëns que se representa con bastante regularidad. El argumento está basado en el episodio de Sansón y Dalila del Viejo Testamento, concretamente los capítulos 13 al 16. Yo les dije el capítulo 16, no, es entre los capítulos 13 al 16 del libro de los jueces. Narra la historia del más famoso juez de Israel, consagrado desde el vientre de su madre para ser el líder del pueblo elegido, dotado de una fuerza espiritual y física sobrehumana, capaz de destruir al ejército filisteo con el solo poder de su brazo. La fuerza tenía una condición, un recordatorio divino de que Sansón seguía siendo un hombre y por lo tanto vulnerable al pecado y a la debilidad. Su fuerza radicaba en su largo cabello y si algo le ocurría, la perdería. Sansón es vencido por un enemigo carente de armas y de fuerza física, una seductora filistea llamada Dalila.
elegida por el sumo sacerdote del culto de Dagón para enamorar a Sansón y así poder arrancarle su secreto y derrotarle. La pasión carnal que Dalila despierta en Sansón hace que éste olvide su misión divina y, dejándose llevar por sus sentimientos e instintos, le revele su secreto como prueba de amor. Dalila, mientras Sansón duerme, le corta el pelo y lo entrega a los soldados filisteos, que le arrancan los ojos, lo encadenan como esclavo a una noria para ser vejado y humillado por el idólatra pueblo filisteo. Sansón, derrotado y traicionado, se lamenta implorando perdón y recibiendo recriminaciones de su pueblo. En una ceremonia en honor a Dagón, falso dios filisteo, en la que Sansón iba a ser el invitado de honor para demostrarle que Dagón era un verdadero dios, no como el Dios de Israel, implora al Señor por su fuerza sobrenatural para poder ofrecer en sacrificio su vida y la de los paganos filisteos que osan blasfemar su santo nombre. Conducido por su lazarillo al templo, Sansón exclama su última alabanza al cielo y derriba las columnas, desplomándose el templo y sepultándose en vida con los filisteos, incluida la maliciosa Dalila. Lo que vamos a escuchar ahora es el bacanal de la segunda escena del acto tercero. Como preparación a la ceremonia pagana se ejecuta la famosa bacanal, extracto musical danzado de gran calidad, donde se muestra toda la bajeza moral de los infieles. Termina la ópera con una última invocación divina de Sansón, atado a las columnas del templo. La interpretación es la Orquesta Sinfónica de la Radio Checa, dirigida por Stephen Gunzenhauser. Por favor.
Bien, hemos escuchado el bacanal del tercer acto de la ópera Sansón y Dalila de Camille Saint-Saëns en la interpretación de la Orquesta Sinfónica de la Radio Checa, dirigida por Stephen Gunzenhauser. Bien, ahora vamos a escuchar una serie de obras cortitas, son canciones que tienen un denominador común. La interpretación de todas estas obras está a cargo de Itzhak Perlman en el violín y la Orquesta Filarmónica de Israel, dirigida por Dov Seltzer. ¿Recuerdan cuando les comenté algo con respecto al violonchelo? Como Bloch reemplazó la voz humana, la voz de un barítono, por un violonchelo, porque lo hacía hablar a violonchelo. Pero no basta con la composición, no basta con el instrumento, hace falta quien lo haga hablar. Es decir, que el instrumento es como un muñeco, y hace falta el ventrílocuo que lo haga, perdonen la comparación, pero hace falta quien lo haga hablar al instrumento. Y en este caso, Perlman hace cantar al violín, porque le pone todo el sentimiento, y el que cuando escuchen estas canciones, y los que conocen estas canciones y conocen las letras de estas canciones, van a reconocer cómo el violín canta y pone todo el sentimiento. Ningún otro, no creo que haya otro violinista que lo logre como lo logra Perlman. Vamos a comenzar entonces. Por eso es la comparación que hice entre el violín de Perlman o el violonchelo de Misha Maisky. En la ocasión de haber pasado el Kol Nidrei de Max Bruch, también donde Bruch reemplaza la voz humana por el violonchelo, en esa oportunidad también estaba interpretado por Misha Maisky, quien hace cantar también al cello. El que conoce la obra, o el que conoce la canción, el que conoce la letra, puede reconocerlo. Y el que no lo conoce también se ve transportado por este sentimiento. Nuestro primer compositor es Mordechai Gewirtig, que nació el 4 de abril de 1877 en Cracovia, entonces Imperio Austrohúngaro, y murió el 4 de junio de 1942 en el gueto de Varsovia por una bala nazi. Fue un influyente poeta y compositor de música yiddish. Una de las más conocidas canciones de Gewirtig es Svrent, se está quemando, escrito en 1938 en respuesta a un pogrom de 1936 en su pueblito de Psítik, en Cracovia. Gewirtig tenía la esperanza en su mensaje: no te quedes ahí, hermano, apaga el fuego. Sería una llamada a la acción. La resistencia judía subterránea de Cracovia adopta esta canción, Svrent, es decir, se quema, como un himno. Unser Städtel brennt, es decir, nuestro pueblo se quema, se cantó en los guetos de la Europa ocupada. Desde entonces la canción en el original en yiddish y en su traducción hebrea titulada Nuestra pequeña ciudad se está quemando, de ahí la referencia ocasional a su título. Sigue siendo ampliamente realizada en el contexto de la conmemoración del Holocausto. Gewirtig sirvió durante 5 años en el ejército del Imperio Austrohúngaro, fue autodidacta en la música, se ganó la vida como un trabajador de muebles, y la música y el teatro fueron vocacionales. Desde 1906 fue miembro de la Compañía Judía Amateur de Cracovia, también escribió canciones y críticas de teatro para Der Sozialdemokrat, era el órgano en yiddish del Partido Socialdemócrata. Fue en este ambiente que Gewirtig se desarrolló, alentado por escritores profesionales y activistas como Avrom Reisin. Bien, una de las canciones que compuso Gewirtig es Reisele, donde pinta
la relación entre dos chicos, en su pueblito de Cracovia. El segundo compositor es Mark Warszawski, que nació en Odessa en 1848 y murió en Kiev en 1907, bastante anterior a Gvirtic, que fue un poeta popular yiddish y compositor en el Imperio Ruso. Se graduó en la Facultad de Derecho de la Universidad de Kiev y ejerció la abogacía también en esa ciudad. Por la influencia de Abraham Goldfaden, otro compositor que ya vamos a escuchar algo de él, Warszawski comenzó a escribir canciones y cantar en su círculo de amigos, acompañado por el piano. Él no tomó en serio su trabajo musical y nunca escribió estas canciones, confiando en su memoria. Muchas de sus obras de esta manera se esparcieron por toda la comunidad judía de la región ucraniana del Imperio Ruso, y la mayoría de ellos fueron adoptados simplemente como las canciones populares. Fue Sholem Aleichem, con quien se reunió en 1890, que después de escuchar sus canciones escribió: yo simplemente lo abracé y lo besé, y luego le dije: villano, ¿por qué no imprimir estas canciones? Si yo no supiese que se trata de sus propias canciones, juraría que las escuché alguna vez cantadas por mi madre. Bien, vamos a escuchar entonces dos canciones: Reisele, de Mordechai Gvirtic, y Oi von Pripyat, de Mark Warszawski. La interpretación, como yo les dije, es Itzhak Perlman, la Orquesta Filarmónica de Israel y la dirección de Dov Seltzer.
Muy bien, hemos escuchado Reisele de Mordechai Gewirtig y Oifun Pripechik, es decir, Oifun Pripechik es en el frente al hogar de leña, se refiere, donde el maestro enseña a sus pequeños alumnos el alfabeto, de Mark Warshawski. La interpretación, Itzhak Perlman, la Orquesta Filarmónica de Israel y la dirección de Dov Seltzer. Muy bien, seguimos ahora con nuestro cuarto compositor, que es Abraham Goldfaden. Abraham Goldfaden nació en 1840 y falleció en 1908, es decir, nació en Starokonstantinov, en Rusia, y falleció en Nueva York en 1908. Fue el primer dramaturgo importante en Yiddish y una figura destacada del teatro. En 1876 combinó algunas de sus canciones y poemas para formar sus primeras obras, que se llevaron a cabo inicialmente en Iași, Rumania. Las autoridades rusas prohibieron el teatro yiddish en 1883 y Goldfaden y sus seguidores fundaron compañías yiddish en París, Londres y Nueva York. Goldfaden finalmente se estableció en Nueva York en 1903 y abrió una escuela de teatro, y de sus cerca de 400 obras, la más famosa probablemente es Shulamit. El segundo compositor es Itzik Manger, que nació el 30 de mayo de 1901 en Chernovitz, entonces Imperio Austrohúngaro, hoy es Polonia, y falleció el 21 de febrero de 1969 en Hedera, Israel. Fue un prominente poeta y dramaturgo yiddish, visionario y maestro de la palabra escrita. Vivió en Rumania, Polonia, Francia, Inglaterra y finalmente recaló en Israel. En 1921 comenzó a publicar sus primeros poemas y baladas y diversas revistas literarias fundadas en las postrimerías de la Primera Guerra Mundial. Poco después se estableció en Bucarest y escribió para los periódicos en yiddish locales y dio charlas ocasionales en español, rumano y folclore gitano. En 1927 llegó a Varsovia, el centro espiritual e intelectual de los judíos ashkenazíes y la ciudad más inspiradora en Polonia. Manger vivía en la capital del mundo de la cultura yiddish para la próxima década y se convirtió en los años más productivos de su carrera. En 1929 publicó su primer libro de poesías, Estrellas en el Tejado, Stern auf dem Dach, en Varsovia, con muy buenas críticas. Al año siguiente era tan conocida que fue admitido en el selecto Yiddish Pen, junto con Isaac Bashevis Singer, Rabón Israel y Papiernikov. Con amplio antisemitismo en los más altos niveles del gobierno polaco y de la sociedad, la vida judía en Varsovia se convirtió cada vez más grave. Manger decidió partir a París en 1938. Sin embargo, París tampoco era muy seguro por mucho tiempo. Recuerden, en 1938-1940 fue ocupado. Precisamente en 1940 Manger huyó a Marsella, Túnez, Liverpool y finalmente Londres, donde se convirtió en ciudadano británico, hasta que, desilusionado e improductivo, Manger emigró a Israel en 1958, donde permaneció hasta su muerte en Tel Aviv en 1969. Muy bien, vamos a escuchar entonces de Abraham Goldfaden, Rojinkes mit Mandeln, pasas y almendras, y de Itzik Manger, la canción Auf dem Weg steht ein Baum, es decir, sobre el camino hay un árbol solitario, está parado, pero la traducción sería sobre el camino hay un árbol solitario, y se refiere a cómo los hijos pobres tenían que irse a otros lados para poder sobrevivir, y era la madre la que lo cargaba de ropa y de comida para que
se mantenga durante un buen tiempo. Muy bien, entonces las dos canciones, Rogen que es mit Mandeln, Pasa hacia Almendras, y Hoy vom Weg, es decir, Sobre el Camino, la interpretación Itzhak Perlman, la Orquesta Filarmónica de Israel y la dirección de Dov Zeltzer.
Muy bien, escuchamos de Abraham Goldfaden, Roginke Smith-Mandlen, Pasa hacia Almendras, y de Itzik Manger, Auf dem Weg steht ein Baum, En el camino está parado un árbol solitario al que se le volaron todos los pájaros. Es decir, el árbol es la madre y los pájaros son los hijos. Se habrán dado cuenta lo que les dije al principio. Hace falta un Perlman para interpretar esto, y hace falta tener el sentimiento y conocer muy a fondo la obra para poder interpretarla y hacer cantar al violín. Nuestro último compositor es John Towner Williams, o John Williams, que nació en Nueva York el 8 de febrero de 1932, es decir, el próximo 8 de febrero cumple sus primeros 80 años. Es un compositor y director de orquesta estadounidense en una carrera que se extiende durante 5 décadas. Bill Williams ha compuesto varias de las más famosas bandas sonoras de la historia del cine, como Tiburón, La Guerra de las Galaxias, E.T., El Extraterrestre, Superman, la saga de películas de Indiana Jones, Parque Jurásico, La Lista de Schindler, Memorias de una Geisha, Harry Potter, Inteligencia Artificial, entre muchas obras, entre muchas películas. También ha realizado composiciones musicales para diversos Juegos Olímpicos, numerosas series de televisión y varias piezas de concierto. Williams ha recibido el Oscar de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de Hollywood en 5 ocasiones y tiene en su poder 45 nominaciones. Es uno de los compositores más reconocidos de música de cine y ha realizado la banda sonora de más de 100 películas, sin contar la música para las series de televisión. Entre tantas películas compuso La Lista de Schindler. Y lo mismo, acá se juntaron compositor e intérprete. Precisamente Perlman grabó la música para la película. Es decir, esto no es solamente ahora una interpretación para un CD, sino que él compuso la música de la propia película. Y vamos a escuchar ahora la primera canción, Remembrances, es decir, Recuerdos, y el tema central de La Lista de Schindler. El intérprete ya se los dije antes, Itzhak Perlman, la Orquesta Filarmónica de Israel y la dirección de Dov Seltzer.
Muy bien, hemos escuchado de John Williams, Remembranzas y el tema central de la lista de Schindler, las dos canciones de la película del mismo nombre. Muy bien, esto ha sido todo por hoy. Espero haya sido de vuestro agrado. Agradezco la atención recibida y también la colaboración de Rocío González en la puesta al aire de este programa. Será hasta mañana a las 18 horas, siempre por este mismo canal. Buenas tardes, muchas gracias.